Solo vives aquí por lástima, no porque te queramos. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi propia hija mientras me miraba con desprecio durante la cena familiar. En ese momento, mientras masticaba en silencio mi último bocado en esa mesa, supe que acababa de escuchar la frase que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Navarro Ruiz, tengo 68 años y durante los últimos 3 años he vivido en la casa de mi hija Beatriz después de que mi querida esposa falleciera en 2021. Pensé que estaba siendo un buen padre, ayudando con los gastos, cuidando a mis nietos Pablo y Sara, cocinando para toda la familia. Pero esa noche del martes 15 de octubre de 2024, todo cambió. La cena había comenzado como cualquier otra. Beatriz, de 42 años, discutía con su esposo Diego sobre los gastos del mes, mientras mis nietos jugaban con sus teléfonos móviles. Yo había preparado una paella valenciana, la especialidad que mi difunta esposa me había enseñado, y todos parecían disfrutarla. Pero cuando mencioné casualmente que había invitado a mi viejo amigo Nicolás Domínguez para almorzar el domingo siguiente, el ambiente se tensó inmediatamente. «Papá, esta casa no es un hotel», comenzó Beatriz con ese tono que había empezado a usar conmigo últimamente. «No puedes invitar gente sin consultarnos primero». «Es solo un almuerzo con un viejo amigo», respondí tranquilamente, limpiando mi boca con la servilleta. «Nicolás y yo nos conocemos desde hace 40 años. Pensé que sería agradable». «¿Agradable para quién?», interrumpió Diego, dejando su tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. «Para ti será agradable, pero nosotros tenemos que lidiar con las molestias. La limpieza extra, la comida extra, el ruido». Mis nietos levantaron la mirada de sus dispositivos por primera vez en toda la cena. Pablo, de 16 años, parecía incómodo, mientras Sara, de 14, miraba alternativamente a sus padres y a mí. Era evidente que esta no era la primera vez que presenciaban este tipo de intercambio. «Escucha, papá», continuó Beatriz, su voz adquiriendo un tono más duro. «Entiendo que después de la muerte de mamá te sientes solo, pero esta es nuestra casa, nuestras reglas. No puedes hacer lo que quieras sin considerarnos». Sentí una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. «Nuestra casa», había dicho. Dejé que la frase resonara en mi mente mientras continuaba comiendo en silencio. Había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que me resultaba profundamente familiar y al mismo tiempo completamente extraño. «Además», continuó Diego, «ya es suficiente complicado mantener esta casa funcionando sin huéspedes adicionales. Los gastos de electricidad, agua, comida, todo se incrementa cuando tienes invitados. Yo contribuyo con los gastos de la casa», dije calmadamente, aunque sentía que mi paciencia comenzaba a agotarse. «Y siempre he ayudado con todo lo que necesitan». Beatriz soltó una risa seca que me heló la sangre. «¿Contribuyes? Papá, seamos honestos. Tú no contribuyes, tú vives aquí porque te lo permitimos. Es muy diferente». Las palabras flotaron en el aire como dagas invisibles. Pablo murmuró algo como, «Mamá, no», pero Beatriz lo silenció con una mirada feroz. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, manteniendo mi voz firme, aunque sentía que algo se quebraba dentro de mi pecho. Beatriz se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una crueldad que nunca antes había visto en ella. «Quiero decir que no te hagas ilusiones, papá. Solo vives aquí por lástima, no porque te queramos. Después de que mamá murió, Diego y yo hablamos sobre qué hacer contigo, y decidimos que era lo correcto dejarte quedarte. Pero no significa que realmente queramos que estés aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los niños habían dejado sus teléfonos completamente de lado, mirando a su madre con una mezcla de shock y horror. Diego parecía incómodo, como si las palabras de su esposa hubieran ido más lejos de lo que él esperaba. Masticé lentamente mi último bocado de paella, saboreando no solo la comida, sino también el momento. Porque en ese instante,
mientras las palabras crueles de mi hija resonaban en mis oídos, una sonrisa muy pequeña se formó en mis labios. Ella no tenía idea de lo que acababa de desencadenar. Me levanté de la mesa con la misma calma con la que había cenado durante los últimos 1000 días en esa casa. «Gracias por la honestidad, Beatriz», dije con una voz tan serena que incluso yo mismo me sorprendí. «Realmente aprecio que finalmente hayas sido sincera conmigo». «Papá, yo no quise…», comenzó Pablo, pero levanté una mano para detenerlo. «No, hijo, tu madre ha sido muy clara, y ¿sabes qué? Tiene razón. Es hora de que las cosas cambien». Subí las escaleras hacia mi habitación con pasos medidos, ignorando las voces confusas que se alzaban desde el comedor. Una vez en mi cuarto, cerré la puerta con llave y me dirigí directamente al armario. Saqué la maleta que había mantenido guardada desde mi mudanza 3 años atrás y comencé a empacar metódicamente. Mientras doblaba mi ropa y organizaba mis pertenencias, mi mente trabajaba con una claridad cristalina. Beatriz había cometido el error más grande de su vida y ni siquiera lo sabía todavía. Terminé de empacar a las 11:45 de la noche. Cada prenda, cada objeto personal, cada recuerdo de mi difunta esposa María del Carmen fue cuidadosamente guardado en esas 2 maletas que ahora descansaban junto a mi cama. Durante todo ese tiempo pude escuchar las voces alteradas provenientes de la planta baja. Beatriz y Diego discutían acaloradamente y de vez en cuando captaba fragmentos de sus palabras. Demasiado lejos. No era necesario. ¿Ahora qué hacemos? Pero yo ya había tomado mi decisión. A las 5:30 de la madrugada del miércoles 16 de octubre, cuando la casa aún dormía en silencio, bajé las escaleras arrastrando mis maletas. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa del recibidor, junto a una nota simple que decía: «Gracias por tu hospitalidad, no volveré a ser una carga». Firmé con mi nombre completo y fecha, como si fuera un documento oficial. El taxi que había llamado la noche anterior me esperaba en la esquina. Le di la dirección del Hotel Majestic en el centro de Valencia, un lugar donde María del Carmen y yo habíamos celebrado nuestro 30º aniversario de bodas hace 8 años. El conductor, un hombre mayor llamado Esteban, intentó hacer conversación durante el trayecto de 40 minutos, pero yo mantuve la mirada fija en la ventana, viendo cómo se alejaba definitivamente el barrio donde había creído encontrar una nueva oportunidad de familia. Una vez instalado en la habitación 214 del hotel, lo primero que hice fue llamar a mi abogado, Tomás Vega Serrano. Habían pasado apenas 6 horas desde la humillación en el comedor, pero mi mente ya había trazado un plan que Beatriz jamás podría imaginar. «Andrés, son las 7 de la mañana», respondió Tomás con voz somnolienta. «¿Está todo bien?» «Tomás, necesito que revises urgentemente los documentos de la transferencia de propiedad que hicimos en marzo de 2019. Específicamente la cláusula número 7. Escuché el sonido de papeles moviéndose del otro lado de la línea. Tomás era un abogado meticuloso y sabía que mantendría copias de todos nuestros acuerdos legales en su oficina personal. «La cláusula de reversión por incumplimiento de acuerdo familiar», murmuró Tomás mientras aparentemente localizaba el documento. «Andrés, ¿qué ha pasado exactamente?» Le relaté los eventos de la noche anterior con precisión quirúrgica, sin emociones, solo hechos. Cuando terminé, Tomás guardó silencio durante varios segundos antes de responder. «Esto cambia completamente la situación legal», dijo finalmente. «Si Beatriz ha demostrado explícitamente que considera tu presencia como una imposición no deseada, técnicamente ha violado los términos del acuerdo familiar bajo el cual se realizó la transferencia». Exactamente lo que esperaba escuchar. La transferencia de la propiedad había sido idea de mi contador, Iván Prieto Marín, como una estrategia para reducir los impuestos de sucesión que Beatriz tendría que pagar eventualmente. En papel, la casa había pasado a ser oficialmente suya en marzo de 2019, 2 años antes de que María del Carmen falleciera. Pero lo que Beatriz nunca se molestó en leer completamente fueron las múltiples cláusulas de protección que Tomás había incluido en el documento. La cláusula número 7
establecía claramente que si la convivencia familiar se volvía incompatible, o si el transferente original era tratado de manera irrespetuosa o no deseada, la propiedad podría revertir automáticamente a mi nombre mediante un proceso legal simple. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Tomás, ahora completamente despierto y en modo profesional. «Inicia el proceso de reversión inmediatamente». Y Tomás: «Quiero que sea completamente legal, completamente transparente, pero también quiero que sea rápido». «Entendido. Puedo tener los documentos preliminares listos esta misma tarde. ¿Dónde te encuentras ahora?» «Hotel Majestic, habitación 214. Y Tomás, una cosa más. No quiero que sepan nada hasta que sea absolutamente oficial». Después de colgar, me di una ducha larga y reflexioné sobre los acontecimientos que me habían llevado hasta este momento. Durante 3 años había vivido bajo la ilusión de que estaba ayudando a mi hija en un momento difícil después de la muerte de su madre. Había cocinado, limpiado, cuidado a mis nietos, contribuido económicamente y siempre con una sonrisa, creyendo que estaba siendo útil y querido. Pero la noche anterior Beatriz me había mostrado su verdadero rostro. Y lo más doloroso no eran sus palabras crueles, sino darme cuenta de que probablemente había estado fingiendo apreciar mi presencia durante todo este tiempo. Mi teléfono comenzó a sonar a las 9:15. Era Beatriz. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Volvió a llamar 5 minutos después. Y luego otra vez. En total, recibí 14 llamadas de ella entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. No contesté ninguna. También recibí 3 llamadas de Diego, 2 de Pablo y hasta una de pequeña Sara. Pero yo había tomado una decisión. No hablaría con ninguno de ellos hasta que el proceso legal estuviera en marcha. A las 3:30 de la tarde, Tomás llegó al hotel con una carpeta llena de documentos. Su expresión era seria, pero podía detectar un brillo de satisfacción profesional en sus ojos. «He revisado todo exhaustivamente», comenzó, sentándose frente a mí en la pequeña mesa de la habitación. «La cláusula es sólida, Andrés. Sus declaraciones de anoche constituyen una violación clara del espíritu del acuerdo familiar. Legalmente, tienes derecho a recuperar la propiedad. ¿Cuánto tiempo tomará? Si no hay objeciones legales de su parte, podríamos tener una orden judicial en una semana. Si deciden pelear legalmente, bueno, podrían extender el proceso algunos meses, pero el resultado final sería el mismo». Firmé todos los documentos necesarios mientras Tomás me explicaba cada paso del proceso. La ironía era deliciosa. Beatriz había recibido esa casa como un regalo anticipado de herencia, diseñado específicamente para demostrar mi amor y confianza en ella. Y ahora, sus propias palabras crueles se habían convertido en la llave que me permitiría recuperar todo. «Una cosa más, Tomás», dije mientras guardaba mis copias de los documentos. «Una vez que la propiedad revierte a mi nombre, quiero ponerla en el mercado inmediatamente». Tomás alzó las cejas. «¿Vas a vender la casa?» «Exactamente. Esa casa ya no representa un hogar para mí. Representa 3 años de ingenuidad y buena fe mal dirigida». Esa noche, desde la comodidad de mi habitación de hotel, finalmente escuché uno de los 15 mensajes de voz que Beatriz me había dejado durante el día. «Papá, por favor, llámame. Sé que anoche las cosas se salieron de control. Diego dice que fue culpa mía por hablar sin pensar. Los niños están preguntando dónde estás. Solo, por favor, ven a casa. Podemos hablar de esto como adultos». Borré el mensaje sin escuchar los otros 14. Mañana sería jueves 17 de octubre y Tomás presentaría oficialmente los documentos de reversión ante el juzgado. Beatriz aún no tenía idea de la tormenta legal que estaba a punto de desatarse sobre ella, y todo había comenzado con una simple frase durante la cena. El jueves 17 de octubre amaneció gris y lluvioso en Valencia. Desde mi ventana en el 7º piso del Hotel Majestic, observé cómo las gotas se deslizaban por el cristal mientras tomaba mi café matutino. Era extraño sentirse tan tranquilo después de haber iniciado lo que probablemente sería la batalla legal más importante de mi vida, pero por primera vez en 3 años tenía la sensación de estar recuperando el control de mi destino. A las 8:45,
Tomás me envió un mensaje confirmando que todos los documentos habían sido presentados oficialmente ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia. El proceso había comenzado oficialmente. Mi teléfono volvió a sonar insistentemente. Esta vez era Pablo, mi nieto mayor. Dudé por un momento antes de contestar, pero decidí que era hora de empezar a manejar esta situación directamente. «Abuelo, ¿dónde estás? Mamá está completamente histérica y papá no para de caminar de un lado a otro por toda la casa». La voz de Pablo sonaba genuinamente preocupada. «Estoy bien, Pablo. Solo necesito algo de tiempo para pensar». «Pero, abuelo, todos estamos muy confundidos. ¿Por qué te fuiste así sin decirnos nada? Sara ha estado llorando desde ayer por la noche». Sentí una punzada de dolor al saber que mis decisiones estaban afectando a los niños, pero no podía permitir que eso me detuviera ahora. «Pablo, hay cosas que los adultos a veces necesitamos resolver entre nosotros. Tu madre y yo tuvimos una conversación muy importante anoche y ahora debo tomar algunas decisiones difíciles». «¿Vas a volver a casa pronto?». La pregunta me llegó como un puñal. Casa. Esa palabra había perdido todo su significado para mí después de las declaraciones de Beatriz. «No lo sé, Pablo. Depende de muchas cosas». Después de colgar decidí salir del hotel para tomar algo de aire fresco y organizar mis pensamientos. Caminé por las calles del centro histórico de Valencia, recordando los tiempos cuando María del Carmen y yo solíamos pasear por estos mismos lugares durante nuestros primeros años de matrimonio. Fue durante esta caminata reflexiva cuando recibí una llamada inesperada de mi viejo amigo Nicolás Domínguez, precisamente la persona cuya invitación había desencadenado toda esta crisis. «Andrés, acabo de recibir una llamada muy extraña de tu hija Beatriz. Me dijo que cancelaras el almuerzo del domingo porque tienes problemas familiares. ¿Qué demonios está pasando?». Nicolás y yo nos conocíamos desde 1984, cuando trabajábamos juntos en la empresa constructora Mediterráneo C.A. Él había sido testigo de mi matrimonio, padrino de bautizo de Beatriz, y uno de los pocos amigos que me apoyó incondicionalmente después de la muerte de María del Carmen. Si había alguien en quien podía confiar completamente, era él. «Nicolás, ¿tienes tiempo para un café? Tengo mucho que contarte». Nos encontramos en el Café Central, un lugar que frecuentábamos regularmente durante nuestros años de trabajo. Mientras le relataba los acontecimientos de los últimos 2 días, vi cómo la expresión de incredulidad de Nicolás se transformaba gradualmente en indignación pura. «No puedo creer que Beatriz te haya dicho eso», murmuró, moviendo la cabeza con disgusto. «Esa niña a quien yo vi crecer, a quien llevamos juntos al parque cuando tenía 5 años. La gente cambia, Nicolás. O tal vez simplemente nunca conocí realmente a mi propia hija». «¿Y qué piensas hacer ahora?». Le expliqué sobre el proceso legal que había iniciado esa misma mañana. Nicolás escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. «Andrés, conozco a Tomás Vega desde hace años. Es un abogado brillante, pero también es despiadado cuando tiene razón legal de su lado. Si él dice que puedes recuperar esa propiedad, entonces la vas a recuperar. Pero mi pregunta es, ¿realmente quieres hacerlo?». Era una pregunta que yo mismo me había estado formulando desde la noche anterior. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, una cosa es enseñarle una lección a Beatriz sobre respeto y gratitud, y otra muy diferente es dejarla literalmente sin hogar junto con tus nietos. ¿Has pensado en las consecuencias a largo plazo?». Por supuesto que había pensado en ello, pero también había pensado en los 3 años de sacrificios silenciosos, en las noches que pasé despierto, preocupándome por sus problemas financieros, en todas las veces que antepuse sus necesidades a las mías propias, solo para descubrir que todo ese tiempo había sido visto como una carga indeseada. «Nicolás, durante 3 años creí que estaba construyendo un hogar con ellos. Resulta que para Beatriz yo era solo un huésped no deseado al que toleraban por compasión. Eso duele más de lo que puedes imaginar. Lo entiendo, amigo, pero también debes considerar que tal vez Beatriz habló por frustración, sin pensar realmente en lo que estaba diciendo.
¿Sabes cuál fue la parte más reveladora de toda esa conversación? Le pregunté inclinándome hacia adelante en mi silla. Cuando dijo Diego y yo hablamos sobre qué hacer contigo. Eso significa que han estado discutiendo mi situación a mis espaldas, evaluando si me toleraban o no. No fue una explosión emocional momentánea, Nicolás. Fue la revelación de conversaciones privadas que han tenido durante quién sabe cuánto tiempo. Nicolás guardó silencio durante varios minutos, removiendo pensativamente su café cortado. Finalmente, alzó la mirada y dijo: si vas a seguir adelante con esto, al menos hazlo de manera que puedas dormir tranquilo por las noches durante el resto de tu vida. A las 4 de la tarde, cuando regresé al hotel, encontré a Diego esperándome en el vestíbulo. Su aspecto era deplorable: ojeras profundas, barba sin afeitar, ropa arrugada. Se acercó a mí con expresión desesperada. «Andrés, necesitamos hablar urgentemente». «No hay nada que hablar, Diego. Tu esposa fue muy clara anoche sobre mis circunstancias en vuestra casa». Ella no lo decía en serio. Estaba frustrada. Había tenido un día muy difícil en el trabajo. Los niños la habían estado molestando toda la tarde. ¿Y eso justifica humillarme de esa manera frente a mis propios nietos? Diego bajó la cabeza. No, por supuesto que no. Pero Andrés, somos familia. Seguramente podemos resolver esto sin que llegue a mayores. ¿Llegar a mayores? Diego, ¿de qué estás hablando exactamente? La expresión de confusión en su rostro me confirmó que aún no sabía nada sobre los documentos que Tomás había presentado esa mañana. Perfecto. Eso significaba que el proceso legal avanzaba según lo planificado. Mira, sé que Beatriz se excedió con sus palabras, pero ella te necesita, Andrés. Los niños te necesitan. No puedes simplemente volver a casa para que hablemos todos juntos como una familia civilizada. Diego, déjame hacerte una pregunta muy simple. ¿Tú realmente quieres que yo viva en vuestra casa? La pausa antes de su respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Por supuesto que sí, eres el abuelo de mis hijos y... Diego, para. Tu silencio ya me ha dado la respuesta real. Esa noche, mientras cenaba solo en el restaurante del hotel, recibí un mensaje de texto de Sara, mi nieta menor. Abuelo, te echo de menos. ¿Cuándo vuelves a casa? Miré el mensaje durante varios minutos antes de responder. Yo también te echo de menos, pequeña. Pero a veces los adultos necesitamos tiempo para resolver problemas importantes. No le mentí, realmente la echaba de menos. Echaba de menos a ambos nietos. Pero también sabía que lo que estaba a punto de suceder les enseñaría una lección valiosa sobre respeto, consecuencias y el verdadero valor de la familia. Mañana viernes sería un día muy interesante. El viernes 18 de octubre me desperté a las 6 de la madrugada con una sensación extraña de anticipación. Sabía que este sería el día en que todo cambiaría definitivamente. Tomás me había asegurado que los documentos judiciales serían procesados y aprobados antes del mediodía, lo que significaba que para la tarde Beatriz recibiría la notificación oficial de lo que estaba sucediendo. Después de desayunar tranquilamente en mi habitación, decidí caminar hasta la oficina de Tomás para supervisar personalmente los últimos detalles del proceso. Su bufete estaba ubicado en la Avenida del Reino de Valencia, en un edificio moderno de cristal que reflejaba perfectamente la seriedad de lo que estábamos a punto de ejecutar. «Buenos días, Andrés», me saludó Tomás cuando entré a su despacho. «Tengo excelentes noticias. El juez Martínez Soriano ha revisado personalmente nuestros documentos esta mañana y ha dado su aprobación preliminar para proceder con la reversión de propiedad». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que legalmente, a partir de las 2 de esta tarde, la casa volverá a estar registrada oficialmente bajo tu nombre. Beatriz recibirá una notificación judicial explicando la situación y tendrá 15 días para presentar cualquier objeción legal, si así lo desea. Tomás me mostró los documentos oficiales mientras explicaba cada detalle del proceso. La ironía de toda la situación no se me escapaba. La misma casa que había transferido a Beatriz como muestra de amor y confianza, ahora regresaba a mí debido a su falta de respeto y gratitud. «Hay algo más que debes considerar, Andrés», continuó Tomás, adoptando un tono más serio,
Una vez que la propiedad esté nuevamente bajo tu nombre, técnicamente tendrás derecho legal a determinar quién puede o no vivir en ella. Eso incluye a Beatriz y su familia. Lo entiendo perfectamente. ¿Has pensado en qué vas a hacer exactamente? Porque expulsar inmediatamente a una familia con niños menores podría crear complicaciones legales adicionales, especialmente si ellos deciden impugnar el proceso. Era una pregunta válida que había estado considerando durante los últimos días. No quiero crear problemas innecesarios para Pablo y Sara. Ellos son inocentes en todo esto, pero tampoco puedo permitir que Beatriz continúe creyendo que puede faltarme al respeto sin consecuencias. ¿Qué propones entonces? Quiero establecer un acuerdo formal de alquiler. Beatriz puede continuar viviendo en la propiedad, pero ahora pagará un alquiler justo por el privilegio de hacerlo. Esto le enseñará el valor real de lo que había estado recibiendo gratuitamente durante todos estos años. Tomás asintió con aprobación. Es una solución inteligente y legalmente sólida. ¿Has calculado cuál sería un precio de mercado justo para esa propiedad? Habíamos hecho esa evaluación durante la transferencia original en 2019. La casa, con sus 200 metros cuadrados, jardín privado y ubicación en una zona residencial premium, tenía un valor de alquiler mensual de aproximadamente 1.400 euros. 1.400 euros mensuales, más gastos de servicios, respondí firmemente. Perfecto. Prepararé un contrato de arrendamiento estándar que incluya esas condiciones. ¿Cuánto tiempo de aviso quieres darle para que se ajuste a esta nueva realidad? 30 días para el primer pago. Si acepta las condiciones, puede quedarse. Si no las acepta, tendrá que encontrar otro lugar donde vivir. A las 2:15 de la tarde, mientras almorzaba nuevamente en el café central con Nicolás, recibí la llamada de confirmación de Tomás. Todo había sido procesado oficialmente. En ese momento, yo era legalmente el propietario único de la casa donde Beatriz había estado viviendo durante los últimos 5 años. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Nicolás, observando mi expresión cuidadosamente. Extrañamente liberado, admití. Durante 3 años he estado viviendo bajo las condiciones de otra persona, sintiéndome como un invitado permanente en una casa que técnicamente era mía. Ahora las tornas han cambiado completamente. ¿Y cuándo planeas decírselo a Beatriz? Ella recibirá la notificación oficial del juzgado antes de las 5 de esta tarde. Después de eso, le daré tiempo para que asimile la información antes de contactarla directamente. Nicolás movió la cabeza con una mezcla de admiración y preocupación. Andrés, conozco a tu familia desde que Beatriz era una niña pequeña. Lo que estás haciendo les va a impactar profundamente. ¿Estás seguro de que estás preparado para las consecuencias emocionales de todo esto? Nicolás, durante 3 años he puesto las necesidades emocionales de ellos por encima de mi propia dignidad personal. He cocinado, limpiado, cuidado niños, contribuido económicamente, y siempre con una sonrisa creyendo que estaba siendo apreciado. Descubrir que todo ese tiempo fui visto como una carga no deseada, eso también tiene consecuencias emocionales. A las 4:30 mi teléfono comenzó a sonar frenéticamente. Era Beatriz, pero esta vez su llamada tenía una urgencia diferente, casi desesperada. Decidí contestar. «Papá, ¿qué significa esta notificación que acaba de llegar? Hay un oficial aquí diciéndome que la casa ya no está bajo mi nombre. ¿Qué está pasando?» Su voz temblaba entre confusión y pánico. Era evidente que nunca había contemplado la posibilidad de que las cláusulas de protección en el contrato original pudieran ser ejecutadas. «Beatriz, ¿recuerdas cuando transferí la propiedad a tu nombre en 2019? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con...? ¿Te tomaste el tiempo de leer completamente todos los documentos antes de firmarlos? Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Ya tenía mi respuesta. Papá, no entiendo nada de jerga legal. Tomás explicó que era una transferencia simple para evitar impuestos de herencia. ¿Por qué me estás preguntando esto ahora? Porque en esos documentos había cláusulas específicas sobre las condiciones bajo las cuales esa transferencia podía ser revertida. Una de esas cláusulas se activó el martes por la noche durante nuestra conversación en el comedor. ¿Qué cláusula?,
¿De qué estás hablando? La cláusula que establecía que si yo era tratado de manera irrespetuosa o no deseada en mi propio hogar, la propiedad podría revertir automáticamente a mi nombre. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Estás diciéndome que recuperaste la casa porque me enojé contigo durante una cena? No, Beatriz. Recuperé la casa porque me dijiste explícitamente que solo vivía allí por lástima, no porque me quisieras. Esas palabras constituían una violación directa del espíritu de convivencia familiar bajo el cual se realizó la transferencia original. Papá, yo no sabía que eso podía pasar. Estaba frustrada, había tenido un día horrible, no pensé... Exactamente. No pensaste en cómo me sentirían esas palabras. No pensaste en el impacto de decirme que Diego y tú habían estado decidiendo qué hacer conmigo. Y definitivamente no pensaste en las consecuencias legales de humillar a la persona que te había regalado una casa valorada en más de 300.000 euros. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vas a echarnos de la casa? La pregunta que había estado esperando. Eso depende enteramente de ti, Beatriz. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora las reglas van a cambiar completamente. Si quieres continuar viviendo en esa casa, vas a hacerlo bajo mis condiciones, no bajo la falsa creencia de que es tuya por derecho. ¿Cuáles condiciones? Mañana por la mañana recibirás un contrato de arrendamiento formal, 1.400 euros mensuales, más servicios. Si aceptas firmarlo y cumplir con los pagos puntualmente, puedes quedarte. Si no aceptas, tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. La línea quedó completamente silenciosa. Podía imaginar perfectamente la expresión de shock en el rostro de Beatriz mientras procesaba esta nueva realidad. Papá, nosotros no tenemos 1.400 euros extra cada mes. Entonces tal vez sea hora de que aprendas a valorar realmente lo que habías estado recibiendo gratuitamente durante todos estos años. El sábado 19 de octubre transcurrió en un silencio extraño y expectante. Durante toda la mañana no recibí ninguna llamada de Beatriz, Diego, ni siquiera de los niños. Era como si hubieran desaparecido del mapa después de nuestra conversación telefónica del día anterior. Pero yo sabía que ese silencio no era paz, sino la calma antes de la tormenta. A las 11 de la mañana, mientras leía el periódico en la cafetería del hotel, Tomás me envió un mensaje confirmando que el contrato de arrendamiento había sido enviado oficialmente a la dirección de Beatriz mediante mensajero certificado. Ahora solo quedaba esperar su respuesta. Decidí aprovechar este tiempo de pausa para hacer algo que había estado posponiendo: visitar la tumba de María del Carmen en el Cementerio General de Valencia. Hacía más de 2 meses que no iba y sentía que necesitaba compartir con ella todo lo que estaba sucediendo. El taxi me dejó frente a la entrada principal del cementerio a las 12:30. Caminé lentamente por los senderos familiares hasta llegar a la sección donde descansaba mi esposa. Su lápida de mármol blanco con detalles dorados llevaba grabada una frase que habíamos elegido juntos años antes de su muerte: el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Me senté en el pequeño banco que había junto a la tumba y comencé a hablarle en voz baja, como solía hacer durante mis visitas anteriores. Carmen, mi amor, creo que finalmente entiendo lo que quisiste decirme durante esos últimos días en el hospital. Cuando me decías que no permitiera que nadie me faltara al respeto después de tu partida, yo pensé que te referías a extraños o conocidos. Nunca imaginé que tendría que aplicar esa lección con nuestra propia hija. Una brisa suave movió las flores frescas que había traído. Era como si ella estuviera escuchándome. Beatriz ha cambiado mucho desde tu muerte, o tal vez simplemente nunca la conocí realmente. La niña dulce y agradecida que criamos se convirtió en una mujer que ve la generosidad como una obligación y el sacrificio como algo que se le debe por derecho. Permanecí allí durante casi 2 horas, reflexionando sobre los acontecimientos de la semana y las decisiones que había tomado. Cuando finalmente me levanté para partir, sentía una paz interior que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. El regreso al hotel me tomó por sorpresa,
cuando descubrí que Nicolás me esperaba en el vestíbulo, acompañado por una mujer que no reconocí inmediatamente. Andrés, quiero presentarte a Elena Moreno, mi sobrina. Es agente inmobiliaria especializada en propiedades residenciales de alto valor. Elena era una mujer de aproximadamente 40 años, con aspecto profesional y una sonrisa cálida. Nos dirigimos a la cafetería del hotel para conversar con más privacidad. Nicolás me ha contado tu situación, comenzó Elena, abriendo una carpeta llena de documentos. He estado investigando el mercado inmobiliario en la zona donde está ubicada tu propiedad y tengo noticias muy interesantes. ¿Qué tipo de noticias? El valor de las propiedades en ese sector ha aumentado considerablemente durante los últimos 2 años. Una casa con las características de la tuya podría venderse fácilmente por 420.000 euros, tal vez incluso 450.000 si encontramos el comprador adecuado. La cifra me impactó. Cuando transferí la propiedad a Beatriz en 2019, su valor estimado era de 310.000 euros. ¿Estás segura de esa evaluación? Completamente. Tengo 3 propiedades similares que se vendieron en los últimos 6 meses en esa misma área, todas por encima de 400.000 euros. Nicolás se inclinó hacia adelante. Andrés, ¿has considerado seriamente vender la casa? Con esa cantidad de dinero podrías comprar algo más pequeño para ti solo y aún te sobraría una suma considerable para vivir cómodamente el resto de tus días. Era una opción tentadora, pero también significaría dejar a Beatriz y mis nietos literalmente sin hogar. Por más dolido que estuviera, no podía ignorar las implicaciones de una decisión tan drástica. No lo sé, Nicolás. Es una decisión muy importante que no puedo tomar a la ligera. Por supuesto, intervino Elena, pero quiero que sepas que si decides vender, yo podría conseguirte compradores serios en menos de una semana. El mercado inmobiliario está muy activo en este momento. A las 5 de la tarde, cuando regresé a mi habitación, encontré 7 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz. Todos eran de Diego, y su tono había cambiado completamente desde nuestro último encuentro. Escuché el primer mensaje. Andrés, necesitamos hablar urgentemente. He estado revisando nuestras finanzas y la situación es más complicada de lo que pensaba. Por favor, llámame en cuanto escuches este mensaje. El segundo mensaje sonaba más desesperado. Andrés, sé que probablemente estás enfadado con nosotros, pero tienes que entender que Beatriz nunca quiso lastimarte realmente. Ella está destruida desde que se dio cuenta de lo que sus palabras significaron para ti. El tercer mensaje era completamente diferente. Mira, Andrés, voy a ser brutalmente honesto contigo. No tenemos 1.400 euros extra cada mes. Con la hipoteca del coche, los gastos de los niños y todas las deudas que hemos acumulado durante los últimos años, apenas llegamos a fin de mes. Si insistes en este alquiler, nos vas a obligar a dejar la casa. Exactamente lo que había calculado que pasaría. Decidí llamar a Diego directamente. Contestó al primer timbre. Andrés, gracias por devolverme la llamada. Escucha, Beatriz quiere hablar contigo personalmente. ¿Podrías venir a casa esta noche para que podamos resolver esto como una familia? Diego, esa casa ya no es mi hogar. Beatriz se encargó de dejarme eso muy claro el martes por la noche. Pero Andrés, somos familia. Seguramente podemos encontrar una solución que funcione para todos. Yo ya encontré mi solución. Está en el contrato de arrendamiento que recibieron esta mañana. Esos 1.400 euros son imposibles para nosotros. ¿No puedes ser más flexible con el precio? Diego, ese es el precio de mercado justo para una propiedad de esas características. Durante 5 años, Beatriz ha estado viviendo allí completamente gratis. Ahora es hora de que aprenda el valor real de lo que había estado recibiendo. ¿Y si no podemos pagarlo? Entonces tendrán que encontrar algo que sí puedan permitirse. Andrés, por favor, piénsalo bien. ¿Realmente quieres echar a tus propios nietos de la única casa que han conocido como hogar? Esa pregunta me golpeó directamente en el corazón, pero no podía permitir que mi amor por Pablo y Sara me impidiera establecer los límites necesarios con sus padres. Diego, mis nietos no están siendo castigados por las acciones de sus padres.
El contrato de arrendamiento les permitirá continuar viviendo exactamente donde siempre han vivido. La única diferencia es que ahora sus padres tendrán que pagar por ese privilegio como cualquier otra familia. Pero nosotros no somos cualquier otra familia, somos tu familia. Exactamente. Y por eso me duele tanto que durante 3 años me hayan tratado como un huésped no deseado, en lugar de como el patriarca de esta familia que merecía respeto y gratitud. Esa noche, mientras cenaba solo en mi habitación, reflexioné sobre las conversaciones del día. Elena había sembrado una semilla interesante en mi mente: vender la casa y empezar completamente de nuevo. Era una opción radical, pero cada vez me parecía más atractiva. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Abuelo, mamá ha estado llorando todo el día. ¿Puedes venir a casa para arreglar las cosas con ella? Le respondí: pequeña, a veces los adultos necesitamos tiempo para resolver problemas importantes. Te prometo que todo va a estar bien. Pero mientras escribía esas palabras, me preguntaba si realmente iba a estar bien para todos nosotros. El domingo 20 de octubre, amaneció con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que se avecinaba. A las 9 de la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en la terraza del hotel, recibí una llamada inesperada de Pablo. Abuelo, mamá quiere venir a verte al hotel esta mañana. Dice que tiene algo muy importante que decirte y que no puede esperar más. La voz de mi nieto sonaba cansada, como si hubiera pasado una noche muy larga mediando entre los adultos de su familia. ¿Y tú qué opinas de todo esto, Pablo?, le pregunté, genuinamente curioso por conocer la perspectiva de un joven de 16 años sobre esta situación tan complicada. Honestamente, abuelo, creo que mamá se dio cuenta de que metió la pata en grande. Ha estado revisando papeles y calculando números toda la noche. Papá dice que van a tener que mudarse a un apartamento mucho más pequeño si no arreglan esto contigo. ¿Y cómo te sientes tú con esa posibilidad? Hubo una pausa prolongada antes de que Pablo respondiera. Me da miedo, abuelo. Esa casa es lo único que he conocido como hogar, pero también entiendo que mamá te lastimó mucho con lo que te dijo. No sé qué pensar. La honestidad brutal de mi nieto me conmovió profundamente. En medio de todo este caos familiar, él estaba siendo la voz más madura de todos nosotros. Dale a tu madre que puede venir al hotel a las 11. Nos encontraremos en la cafetería del vestíbulo. A las 11 en punto, vi a Beatriz entrar al Hotel Majestic. Su aspecto era completamente diferente al de la mujer que me había humillado 5 días atrás. Tenía ojeras profundas, el cabello descuidado, y llevaba la misma ropa arrugada que probablemente había usado desde el día anterior. Sus ojos estaban hinchados, evidencia de horas de llanto. Se acercó a mi mesa con pasos vacilantes, como si temiera que yo pudiera levantarme y marcharme en cualquier momento. «Papá», comenzó con voz quebrada. «Gracias por aceptar verme». «Siéntate, Beatriz». Se acomodó en la silla frente a mí, manteniendo las manos entrelazadas sobre la mesa. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. «He estado despierta toda la noche pensando en lo que pasó el martes», dijo finalmente, levantando la mirada para encontrarse con la mía. «Y me he dado cuenta de algo terrible. No recuerdo la última vez que te dije gracias por algo». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar. «Durante estos 5 días he estado haciendo una lista mental de todo lo que has hecho por nosotros desde que mamá murió», continuó, sacando una hoja de papel doblada de su bolso. «¿Quieres que te la lea?» Asentí sin decir palabra. «Cocinaste para nosotros prácticamente todos los días durante 3 años. Cuidaste a Pablo y Sara cuando Diego y yo teníamos que trabajar hasta tarde. Pagaste las reparaciones del tejado cuando se filtró el agua el invierno pasado. Compraste los uniformes escolares de los niños este año. Les pagaste las clases de piano a Sara. Ayudaste a Pablo con sus tareas de matemáticas todas las noches durante meses». Su voz se quebraba cada vez más mientras continuaba leyendo. «Llevaste el coche al taller cada vez que se descompuso. Pintaste la habitación de Sara cuando cumplió 13 años. Te quedaste despierto cuidando a Pablo cuando tuvo neumonía el año pasado. Organizaste la fiesta de cumpleaños de Diego porque yo estaba demasiado estresada para hacerlo.
Tuvo que detenerse, porque las lágrimas le impedían continuar leyendo. Beatriz. No, papá, déjame terminar, porque hay más, mucho más. Y la parte más horrible de todo esto es que yo interpreté toda esa generosidad como si fuera tu obligación, como si no tuvieras nada mejor que hacer con tu vida que servirnos. Dobló el papel y me miró directamente a los ojos. El martes por la noche, cuando te dije esas cosas terribles, no era solo la frustración hablando, era años de tomar tu bondad por garantizada. Era la arrogancia de alguien que había olvidado completamente que todo lo que teníamos era gracias a tu sacrificio y generosidad. ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora, Beatriz? Porque Diego y yo pasamos ayer revisando nuestras finanzas y nos dimos cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Sin tu ayuda económica constante, apenas podemos mantenernos a flote. Esos 1.400 euros de alquiler que estás pidiendo es exactamente la cantidad que tú has estado contribuyendo silenciosamente a nuestros gastos mensuales durante todos estos años. Era cierto. Entre la comida que compraba, los servicios que pagaba, las reparaciones que financiaba y los gastos de los niños que cubría, mi contribución económica mensual rondaba exactamente esa cifra. Nunca me di cuenta, murmuró, secándose las lágrimas con una servilleta. Nunca calculé cuánto estabas gastando en nosotros cada mes. Solo lo veía como cosas que pasaban naturalmente. Beatriz, ¿realmente creías que yo vivía contigo por lástima? No lo sé, papá. Creo que en el fondo sabía que no era verdad, pero era más fácil pensar eso que reconocer cuánto dependíamos de ti. Era más fácil verte como una carga que admitir que eras el pilar que mantenía toda nuestra vida funcionando. Se inclinó hacia adelante, extendiendo sus manos hacia las mías. He venido aquí para pedirte perdón, pero no solo por las palabras crueles del martes. He venido a pedirte perdón por 3 años de ingratitud, por 3 años de no valorar lo que tenías justo frente a mis ojos. ¿Y qué esperas que haga con esa disculpa, Beatriz? Espero que me des la oportunidad de demostrarte que he aprendido la lección, que me permitas mostrarte el respeto y la gratitud que siempre mereciste. ¿Y el contrato de alquiler? Su expresión se desplomó ligeramente. Papá, seré completamente honesta contigo. No tenemos 1.400 euros extra cada mes. Tendríamos que hacer cambios drásticos en nuestro estilo de vida. Tal vez Diego tendría que buscar un segundo trabajo, yo tendría que buscar más horas. O podrían mudarse a algo más pequeño que sí puedan permitirse, sugerí calmadamente. Sí, esa también es una opción. Pero papá, antes de que tomes cualquier decisión final, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Qué? ¿Hay alguna manera de que puedas perdonarme? No económicamente, no legalmente, sino realmente perdonarme como padre. Porque he perdido más que una casa en todo esto. He perdido tu respeto y no sé cómo vivir con eso. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos mientras esperaba mi respuesta. Beatriz, el perdón no es algo que se otorga automáticamente solo porque alguien se disculpa. Es algo que se gana a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Lo entiendo. ¿Qué tendría que hacer para ganármelo? Primero tendrías que entender que nuestra relación nunca volverá a ser como era antes. Las palabras que dijiste revelaron algo fundamental sobre cómo realmente me veías, y eso ha cambiado algo entre nosotros para siempre. Asintió mordiéndose el labio inferior. Segundo, cualquier acuerdo futuro entre nosotros tendría que basarse en respeto mutuo y transparencia total, no en suposiciones o expectativas no expresadas. Ya estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, papá. Entonces demuéstramelo, no con palabras, sino con hechos. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Finalmente, Beatriz habló de nuevo. ¿Vas a vender la casa? Todavía no lo he decidido. Si la vendes, ¿a dónde irás? No lo sé. Tal vez compre algo más pequeño cerca del centro. Tal vez me mude a otra ciudad completamente. La expresión de pánico que cruzó su rostro me confirmó que finalmente había comprendido las verdaderas dimensiones de lo que había puesto en riesgo
con sus palabras crueles del martes por la noche. El lunes 21 de octubre decidí que era hora de tomar control completo de la situación. Después de mi conversación con Beatriz el día anterior, había pasado toda la noche reflexionando sobre las opciones que tenía por delante. Su disculpa había sido sincera, pero las disculpas no borran años de falta de aprecio, ni tampoco resuelven los problemas prácticos que ahora enfrentábamos. A las 8 de la mañana llamé a Elena Moreno para programar una reunión urgente. Elena, he estado pensando en nuestra conversación del sábado sobre vender la propiedad. ¿Qué tan rápido podrías conseguir una evaluación oficial del valor actual? Puedo tener un tasador profesional allí esta misma tarde, Andrés. ¿Has decidido vender definitivamente? Estoy evaluando todas mis opciones, pero necesito conocer el valor exacto antes de tomar cualquier decisión final. Después de colgar con Elena, marqué el número de Tomás para informarle sobre mis planes. Tomás, quiero que explores una tercera opción que no habíamos discutido anteriormente. En lugar de mantener la propiedad como alquiler o venderla completamente, ¿sería posible vender una participación parcial a un tercero? ¿Qué tienes en mente exactamente? Quiero convertir la propiedad en un activo que genere ingresos reales para mí, sin depender de la capacidad de pago de Beatriz. Si vendo, digamos, el 70% a un inversionista, podría usar ese dinero para comprar mi propia vivienda y mantener el 30% restante como inversión. Es una estrategia interesante. El nuevo propietario mayoritario se haría cargo de gestionar el alquiler, y tú recibirías tanto el pago inicial por la venta parcial como una parte de los ingresos mensuales por alquiler. Exactamente. Y si Beatriz no puede pagar el alquiler de mercado, no será mi problema directo. A las 10 de la mañana, mientras desayunaba en el hotel, recibí una llamada inesperada de mi contador, Iván Prieto Marín. Andrés, acabo de recibir una consulta muy extraña de Diego Morales. Me está preguntando sobre opciones de financiamiento para pagar un alquiler mensual de 1.400 euros. ¿Qué está pasando? Le expliqué brevemente la situación. Iván escuchó sin interrumpir, ocasionalmente emitiendo sonidos de comprensión. Andrés, como tu contador y como alguien que ha visto tus finanzas durante los últimos 15 años, tengo que decirte algo importante. Has estado subsidiando económicamente a tu familia mucho más de lo que probablemente te das cuenta. ¿Qué quieres decir? He estado revisando tus gastos de los últimos 3 años. Entre transferencias directas, compras para la casa, gastos médicos de los niños, reparaciones y otros conceptos relacionados con tu vida familiar, has gastado aproximadamente 68.000 euros. La cifra me impactó. No había calculado nunca el total acumulado. Eso es más de 22.000 euros anuales, Andrés. Si hubieras invertido ese dinero conservadoramente durante estos 3 años, ahora tendrías aproximadamente 75.000 euros, considerando intereses y revalorizaciones. ¿Cuál es tu recomendación profesional? Desde el punto de vista financiero puro, deberías vender la propiedad inmediatamente e invertir el dinero de manera que genere ingresos pasivos para tu jubilación. Tienes 68 años, Andrés. Es hora de que te concentres en tu propio bienestar económico a largo plazo. A las 12 del mediodía, Elena llegó al hotel acompañada por un tasador profesional llamado Joaquín Ruiz Herrera. Nos dirigimos juntos a la propiedad para realizar la evaluación oficial. Fue extraño volver a esa casa después de una semana. Todo se veía exactamente igual por fuera, pero mi percepción del lugar había cambiado completamente. Ya no era el hogar donde había esperado pasar mis últimos años en familia. Ahora era simplemente una propiedad inmobiliaria con un valor determinado. Beatriz salió a recibirnos con una expresión de nerviosismo extremo. Era evidente que entendía perfectamente las implicaciones de mi visita con un tasador profesional. Papá, ¿esto significa que has decidido vender? Significa que estoy evaluando todas mis opciones, Beatriz. Este señor va a determinar el valor exacto actual de la propiedad. Joaquín trabajó meticulosamente durante 2 horas, midiendo habitaciones, evaluando el estado de la construcción, revisando las mejoras recientes y comparando con propiedades similares en el área.
Pablo y Sara me siguieron discretamente durante toda la evaluación, haciendo preguntas ocasionales sobre lo que estaba sucediendo. «Abuelo, ¿realmente vas a vender nuestra casa?», me preguntó Sara con los ojos llorosos. «Sara, esta nunca fue tu casa, pequeña. Ha sido la casa de tus padres, donde tú has vivido. Pero las casas son solo edificios. Los hogares son lugares donde las personas se tratan con amor y respeto. ¿Y nosotros no te tratamos con amor y respeto?». La pregunta inocente de mi nieta me llegó directo al corazón. Tú y Pablo siempre me han tratado con cariño, pequeña. Pero los adultos de esta familia necesitamos aprender algunas lecciones importantes sobre valorar lo que tenemos. Cuando Joaquín terminó su evaluación, nos reunimos en el jardín para escuchar sus conclusiones. «Señor Navarro, basándome en las condiciones actuales del mercado inmobiliario y las características específicas de esta propiedad, estimo su valor entre 435.000 y 450.000 euros». La cifra era aún más alta de lo que Elena había estimado inicialmente. Vi cómo Beatriz palideció al escuchar el número. «¿En cuánto tiempo podrías vender una propiedad de estas características?», le pregunté a Elena. «En el mercado actual, con una propiedad en estas condiciones y a un precio competitivo, podríamos tener ofertas serias en menos de 2 semanas». Esa tarde, de regreso en el hotel, me senté a hacer cálculos precisos de mis opciones. Si vendía la casa por 440.000 euros y compraba un apartamento más pequeño por 180.000 euros, me quedarían 260.000 euros para invertir. Con un rendimiento conservador del 4% anual, eso me generaría más de 10.000 euros anuales en ingresos pasivos. Alternativamente, si implementaba el plan de venta parcial que había discutido con Tomás, podría vender el 70% por aproximadamente 300.000 euros, usar 200.000 para comprar mi propia vivienda y mantener 100.000 euros como inversión adicional, además de recibir ingresos mensuales por la participación del 30% restante en la propiedad original. Ambas opciones me proporcionarían independencia económica total y eliminarían cualquier dependencia emocional o financiera de mi relación con Beatriz. A las 6 de la tarde recibí una llamada desesperada de Diego. «Andrés, por favor, dime que no vas a vender la casa. He estado buscando préstamos bancarios toda la tarde para poder pagar ese alquiler, pero nadie nos va a prestar esa cantidad sin garantías adicionales. Diego, ¿has considerado la posibilidad de mudarse a algo más accesible económicamente? Andrés, los niños van al colegio del barrio. Todos sus amigos están aquí. Sara tiene su clase de piano los miércoles. Pablo juega fútbol en el equipo local los fines de semana. Esta no es solo una casa para nosotros, es toda nuestra vida». «Entiendo eso, Diego. Pero también tienes que entender que yo no puedo seguir subsidiando una vida que ustedes no pueden permitirse por sí solos, especialmente después de descubrir que mi generosidad era vista como una imposición. ¿Qué podemos hacer para convencerte de que no vendas? Demostrarme que pueden asumir las responsabilidades económicas de adultos independientes. Si no pueden pagar 1.400 euros mensuales por esta casa, entonces necesitan encontrar una vivienda que sí puedan costear. ¿Y si conseguimos el dinero de alguna manera? ¿Y si Beatriz busca un segundo trabajo? ¿Y si yo trabajo horas extras? Diego, esas son decisiones que ustedes deben tomar. Pero ya no son mis problemas que resolver». Esa noche, mientras revisaba por última vez todos los números y opciones, tomé una decisión definitiva. Era hora de que Andrés Navarro Ruiz comenzara a vivir para sí mismo por primera vez en décadas. El martes 22 de octubre tomé la decisión que cambiaría definitivamente el rumbo de toda esta situación. A las 8 de la mañana llamé a Elena Moreno con instrucciones precisas. «Elena, he decidido implementar el plan de venta parcial. Quiero vender el 70% de la propiedad a un inversionista serio lo antes posible». «Perfecto, Andrés. Tengo 2 clientes institucionales que estarían muy interesados en este tipo de inversión. Uno de ellos es una empresa de gestión inmobiliaria que se especializa en propiedades de alquiler de alto valor. ¿Cuándo podríamos programar una presentación?» «Hoy mismo, si es posible. Quiero que este proceso avance rápidamente.
Después de colgar con Elena, llamé a Tomás para coordinar los aspectos legales de la transacción. Tomás, necesito que prepares toda la documentación para la venta del 70% de la propiedad. También quiero que incluyas cláusulas específicas que me protejan como copropietario minoritario. ¿Qué tipo de protecciones tienes en mente? Quiero derecho de veto sobre inquilinos problemáticos y quiero que cualquier decisión mayor sobre la propiedad requiera mi aprobación escrita. También quiero garantías de que recibiré mi 30% de los ingresos por alquiler puntualmente cada mes. Entendido. ¿Has pensado en cómo vas a manejar la situación con Beatriz una vez que el nuevo propietario mayoritario tome control? Ese ya no será mi problema, Tomás. El nuevo propietario decidirá si acepta mantenerlos como inquilinos a precio de mercado o si prefiere buscar otros arrendatarios. A las 10 de la mañana, mientras desayunaba en el hotel, recibí una llamada inesperada de Nicolás. Su voz sonaba preocupada. Andrés, acabo de encontrarme con Diego en el supermercado. Se ve terrible, como si no hubiera dormido en días. Me dijo algo sobre que vas a vender la casa a una empresa. ¿Es verdad? No exactamente. Voy a vender una participación mayoritaria, pero mantendré una parte como inversión. ¿Y qué va a pasar con Beatriz y los niños? Van a tener que negociar directamente con el nuevo propietario principal. Si pueden pagar el alquiler de mercado, podrán quedarse. Si no pueden, tendrán que buscar alternativas. Nicolás guardó silencio durante varios segundos. Andrés, entiendo que estás dolido, pero ¿no crees que esto es ir demasiado lejos? Son tus nietos los que van a sufrir las consecuencias. Nicolás, durante 3 años, yo fui el que evitó que esta familia enfrentara las consecuencias económicas de sus decisiones. Les permití vivir por encima de sus posibilidades porque yo cubría la diferencia silenciosamente. Es hora de que aprendan a vivir según sus ingresos reales. ¿Y si no pueden adaptarse? Entonces aprenderán una lección muy valiosa sobre valorar lo que se tiene antes de perderlo. A las 2 de la tarde, Elena llegó al hotel acompañada por un hombre de unos 50 años llamado Mauricio Castel Vázquez, director general de Inversiones Inmobiliarias Mediterráneas S.L. Su presentación fue impresionante y directa. Señor Navarro, hemos revisado la evaluación de su propiedad y estamos muy interesados. Podríamos ofrecerle 310.000 euros por el 70%, con transferencia inmediata de fondos una vez completada la documentación legal. ¿Cuáles serían sus planes para la propiedad? Mantendremos la casa como alquiler residencial de alta gama. El precio de mercado que manejaríamos sería de 1.500 euros mensuales, de los cuales usted recibiría 450 euros como copropietario del 30% restante. ¿Y si los inquilinos actuales no pueden pagar ese precio? Mauricio se encogió de hombros con indiferencia profesional. Entonces buscaremos inquilinos que sí puedan hacerlo. Es una zona muy cotizada. No tendríamos problemas para encontrar arrendatarios solventes. La frialdad empresarial de Mauricio me tranquilizó extrañamente. No habría emociones ni consideraciones familiares que complicaran las decisiones puramente económicas. ¿Cuánto tiempo necesitan para completar la transacción? Si usted está de acuerdo con nuestros términos, podríamos firmar el contrato mañana miércoles y transferir los fondos el viernes. Acepto sus condiciones. Esa tarde, después de firmar los documentos preliminares, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Hablar directamente con Pablo y Sara sobre lo que estaba sucediendo. Les pedí que vinieran al hotel para una conversación privada. Llegaron a las 5 de la tarde, ambos con expresiones de nerviosismo y confusión. Los llevé a la cafetería del hotel y pedí refrescos para los 3. Abuelo, mamá dice que vas a vender la casa a unos extraños, comenzó Sara sin preámbulos. No exactamente, pequeña. Voy a vender una parte de la casa a una empresa que se especializa en alquileres. Eso significa que ustedes podrían seguir viviendo allí si sus padres pueden pagar el alquiler. ¿Y si no pueden pagarlo?, preguntó Pablo, demostrando la perspicacia que había heredado de su abuelo. Entonces tendrán que mudarse a un lugar que sí puedan costear. Pero abuelo, ¿por qué estás haciendo esto? Sara tenía lágrimas en los ojos. ¿Ya no nos quieres?
Su pregunta me partió el corazón, pero sabía que tenía que ser honesto con ellos. Sara, Pablo, escúchenme bien, yo los amo más de lo que pueden imaginar. Ustedes son lo más importante en mi vida. Pero lo que está pasando no es sobre cuánto los amo a ustedes, es sobre enseñarle a sus padres lecciones muy importantes sobre respeto y responsabilidad. ¿Pero por qué nosotros tenemos que sufrir por lo que hizo mamá?, preguntó Pablo. Porque así es como funcionan las familias, Pablo. Las decisiones de los padres afectan a los hijos. Durante 3 años, las buenas decisiones que yo tomé los beneficiaron a ustedes. Ahora, las malas decisiones que tomó su madre también los afectan. ¿No hay nada que podamos hacer para arreglar esto?, insistió Sara. Sí, hay algo que pueden hacer. Pueden apoyar a sus padres mientras buscan soluciones realistas a sus problemas económicos. Pueden ayudarlos a entender que vivir por encima de sus posibilidades no es sostenible a largo plazo. ¿Y tú vas a volver a vivir con nosotros alguna vez?, preguntó Pablo. No, Pablo, esa etapa de mi vida ya terminó, pero eso no significa que no seguiré siendo su abuelo que los ama. Significa que nuestra relación va a cambiar. Esa noche, después de que los niños se marcharan con expresiones de tristeza y confusión, recibí una llamada furiosa de Beatriz. «¿Cómo te atreves a involucrar a mis hijos en esto?», gritó apenas contesté el teléfono. «Son niños, papá. No tienen por qué cargar con los problemas de los adultos. Beatriz, tus hijos ya estaban involucrados desde el momento en que presenciaron cómo me humillaste en su presencia. Ellos merecían una explicación honesta de lo que está sucediendo. Esto es venganza pura. Estás destruyendo a tu propia familia por orgullo». «No, Beatriz, estoy estableciendo límites que debería haber establecido hace años. Estoy enseñándote que las acciones tienen consecuencias, algo que aparentemente nunca aprendiste. Papá, por favor, te prometo que las cosas van a cambiar. Puedo ser mejor, puedo tratarte como mereces. Es demasiado tarde para promesas, Beatriz. Mañana firmo el contrato de venta. El viernes los nuevos propietarios mayoritarios tomarán control legal de la propiedad. ¿Y entonces qué? ¿Nos vas a echar a la calle? Yo no los voy a echar a ningún lado. Esa decisión la tomarán los nuevos propietarios basándose en criterios puramente económicos». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. «Papá», murmuró finalmente con voz quebrada, «¿realmente no hay nada que pueda hacer para evitar esto? Podrías haber evitado todo esto hace una semana, simplemente tratándome con el respeto básico que cualquier ser humano merece, pero elegiste humillarme en su lugar. Fue un error terrible, papá. Por favor, dame una oportunidad de corregirlo». «Beatriz, ya tuviste tu oportunidad. La tuviste durante 3 años completos». Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida como hombre verdaderamente independiente. El miércoles 23 de octubre, mientras firmaba los contratos definitivos en la oficina de Tomás, experimenté una sensación de calma que no había sentido en años. Mauricio Castel revisaba meticulosamente cada cláusula del documento, mientras Elena coordinaba los últimos detalles de la transferencia de propiedad. «Perfecto, señor Navarro», dijo Mauricio después de firmar su parte del contrato. «Los 310.000 euros serán transferidos a su cuenta el viernes por la mañana. A partir de ese momento, Inversiones Inmobiliarias Mediterráneas será propietaria del 70% de la propiedad». «¿Cuándo se comunicarán con los inquilinos actuales?», pregunté. «Esta misma tarde enviaremos una notificación oficial informándoles sobre el cambio de propiedad y las nuevas condiciones de alquiler. Tendrán 15 días para decidir si aceptan el nuevo contrato o si prefieren buscar alojamiento alternativo». Después de completar todas las formalidades legales, decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo: comenzar a buscar mi propia vivienda. Elena había preparado una lista de apartamentos disponibles que se ajustaban a mis nuevos criterios: ubicación céntrica, 2 habitaciones máximo, mantenimiento mínimo requerido. El primer apartamento que visitamos estaba en un edificio moderno cerca del Mercado Central de Valencia. Tenía 120 metros cuadrados, 2 dormitorios, 2 baños y una terraza con vista a la ciudad.
El precio era de 190.000 euros, perfectamente dentro de mi presupuesto. Es ideal para una persona sola que quiere comodidad sin complicaciones, explicó el agente inmobiliario mientras recorríamos las habitaciones. El edificio tiene conserje, ascensor y todos los servicios incluidos en el mantenimiento mensual. Me gustó inmediatamente. Era exactamente lo opuesto a la casa familiar llena de memorias complicadas y responsabilidades no deseadas. Este sería mi espacio, diseñado exclusivamente para mi comodidad y tranquilidad. ¿Cuánto tiempo necesitarían para completar la venta?, pregunté. Si no hay problemas con el financiamiento, podríamos firmar la escritura en 2 semanas. No habrá problemas financieros. Pagaré en efectivo. A las 4 de la tarde, cuando regresé al hotel, me esperaba una sorpresa inesperada. Pablo y Sara estaban sentados en el vestíbulo, acompañados por una mujer mayor que reconocí inmediatamente como Esperanza Jiménez, la madre de Beatriz. «Andrés», me saludó mi ex suegra con una mezcla de cariño y reproche en su voz. «Necesitamos hablar urgentemente». Esperanza tenía 74 años y había sido una segunda madre para mí durante los 45 años de mi matrimonio con María del Carmen. Su presencia complicaba emocionalmente una situación que había estado manejando con lógica pura. Nos dirigimos a la cafetería del hotel, donde Esperanza pidió té mientras los niños permanecían inusualmente silenciosos. «Andrés, Beatriz me contó lo que está pasando», comenzó Esperanza sin preámbulos. «Y aunque entiendo que estás dolido por sus palabras, creo que estás llevando las cosas demasiado lejos». «Esperanza, con todo el respeto que te tengo, esto es un asunto entre Beatriz y yo». «No, Andrés, esto también afecta a mis bisnietos y eso me convierte en parte involucrada». Su voz tomó el tono firme que recordaba de años anteriores. «Pablo y Sara no merecen perder su hogar por los errores de sus padres. Esperanza, ellos no van a perder su hogar si sus padres pueden asumir las responsabilidades económicas básicas de mantenerlo». ¿1.500 euros mensuales? Andrés, tú sabes perfectamente que Diego y Beatriz no pueden pagar esa cantidad. Entonces deberían buscar algo que sí puedan pagar. Esperanza se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Andrés, yo conocí a tu María del Carmen desde que tenía 18 años. La vi crecer, casarse contigo, convertirse en madre. Y sé exactamente qué pensaría ella de lo que estás haciendo ahora. Sus palabras me golpearon como un puñal. ¿Qué quieres decir con eso? Carmen siempre decía que la familia era lo más sagrado que existía, que se podía perdonar cualquier cosa si venía del corazón verdadero. ¿Realmente crees que ella aprobaría que dejes a su nieta y su nieto sin hogar por palabras dichas en un momento de frustración? Carmen también me decía que no permitiera que nadie me faltara al respeto, especialmente la familia. Sí, pero también te enseñó que el perdón era más poderoso que la venganza. Pablo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Abuelo, ¿qué podríamos hacer Sara y yo para convencerte de que no vendas la casa?» La pregunta de mi nieto mayor me desarmó completamente. Durante todas estas discusiones legales y financieras, había logrado mantener mis emociones bajo control, pero la súplica directa de Pablo quebró mis defensas. «Pablo, esto no es sobre ustedes. Ustedes no han hecho nada malo. Pero somos nosotros los que vamos a sufrir las consecuencias», intervino Sara con lágrimas en los ojos. «Vamos a tener que cambiar de colegio, dejar a nuestros amigos, abandonar todo lo que conocemos. Y mamá llora todas las noches desde que te fuiste», añadió Pablo. «Papá está buscando trabajos de fin de semana para conseguir más dinero. Toda la familia está destrozada». Esperanza asintió con expresión grave. «Beatriz vino a verme ayer por la noche. No había visto a mi hija tan arrepentida desde que era una niña pequeña. Está genuinamente destruida por lo que te dijo. El arrepentimiento después de las consecuencias no borra el daño ya causado», respondí, aunque sentía que mi resolución comenzaba a tambalearse. «No, pero puede ser el primer paso hacia la sanación verdadera», replicó Esperanza. «Andrés, te he visto ser padre durante más de 40 años. Sé que tu corazón está roto, no solo por las palabras de Beatriz,
sino por tener que tomar estas decisiones drásticas. Tenía razón, por supuesto. Cada documento que había firmado, cada decisión legal que había tomado, había sido como arrancarme un pedazo del alma. ¿Qué propones, Esperanza? Dale a Beatriz una última oportunidad de demostrarte que ha aprendido la lección. No cancelar la venta. Eso ya está hecho, pero tal vez podrías negociar condiciones especiales con los nuevos propietarios. ¿Qué tipo de condiciones? Como copropietario del 30%, seguramente tienes alguna influencia sobre las decisiones de alquiler. ¿No podrías sugerir un periodo de transición? Tal vez 6 meses a precio reducido, mientras Beatriz y Diego se adaptan a la nueva realidad. Era una idea que no había considerado. Como copropietario minoritario, técnicamente tenía derecho a opinar sobre ciertos aspectos de la gestión de la propiedad. «Abuelo», murmuró Sara, «si haces eso, te prometo que voy a hablar con mamá para que nunca más te falte al respeto. Y Pablo también, ¿verdad?» Pablo asintió vigorosamente. «Los dos vamos a asegurarnos de que mamá entienda lo mucho que te necesitamos y lo agradecidos que estamos contigo». Miré a estos dos jóvenes que había visto crecer, que había llevado al colegio cientos de veces, a quienes había enseñado a andar en bicicleta y con quienes había compartido tardes enteras jugando en el parque. Realmente estaba dispuesto a cambiar sus vidas completamente para enseñarle una lección a su madre. Si yo hablara con Mauricio sobre un periodo de transición, dije lentamente, ustedes me garantizan que sus padres van a usar ese tiempo para encontrar una solución económica real y sostenible. «Te lo prometemos, abuelo», respondieron ambos al unísono. Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado. «Andrés, esto es lo correcto. Carmen estaría orgullosa de ti». Esa noche, llamé a Mauricio para explorar la posibilidad de establecer condiciones especiales para los inquilinos actuales. Su respuesta me sorprendió por su flexibilidad empresarial. «Señor Navarro, como copropietario, usted tiene derecho a sugerir modificaciones al plan de alquiler inicial. Si quiere establecer un periodo de transición de 6 meses a 1.000 euros mensuales, seguido por el precio completo de 1.500 euros, podemos considerar esa opción. Tal vez, después de todo, había una manera de enseñar la lección necesaria sin destruir completamente a mi familia». El jueves 24 de octubre amaneció con una lluvia suave que parecía lavar simbólicamente toda la tensión acumulada durante las últimas 2 semanas. Había dormido mejor que en muchas noches, después de haber tomado la decisión de ofrecer el periodo de transición que Esperanza había sugerido. A las 9 de la mañana, Mauricio llegó al hotel para discutir los términos modificados del contrato de alquiler. Su actitud empresarial se había suavizado ligeramente después de nuestra conversación telefónica de la noche anterior. «Señor Navarro, he preparado una propuesta que creo satisfará sus preocupaciones familiares sin comprometer demasiado la rentabilidad de la inversión», comenzó, abriendo una carpeta con documentos nuevos. 6 meses a 1.000 euros mensuales, seguidos por un incremento gradual. 1.200 euros los siguientes 3 meses, 1.350 los 3 meses posteriores y finalmente 1.500 euros a partir del segundo año. ¿Y ustedes están conformes con esa estructura de pagos? Francamente, preferíamos el precio completo desde el principio, pero entendemos que hay circunstancias familiares especiales. Además, tener inquilinos establecidos que conocen la propiedad reduce nuestros costos de transición y riesgo de desocupación. ¿Qué garantías necesitarían de parte de Beatriz y Diego? Un depósito de seguridad equivalente a 3 meses de alquiler, referencias laborales actualizadas y, por supuesto, cumplimiento puntual de todos los pagos. Si se retrasan más de 15 días en cualquier pago, el contrato se rescinde automáticamente. Eran condiciones estrictas pero justas. Si Beatriz realmente había aprendido la lección sobre responsabilidad y respeto, podría cumplir con estos términos. A las 11 de la mañana llamé a Beatriz para informarle sobre esta nueva posibilidad. «Papá». Su voz sonaba ronca, como si hubiera pasado otra noche llorando. «Beatriz, tengo una propuesta que hacer.
Los nuevos propietarios han accedido a modificar las condiciones del alquiler, pero necesito saber si ustedes están realmente comprometidos con cumplir un acuerdo serio. Papá, haríamos cualquier cosa. Diego está dispuesto a trabajar fines de semana. Yo he estado buscando empleos de medio tiempo. Estamos desesperados por encontrar una solución. Le expliqué detalladamente la estructura de pagos escalonados que Mauricio había propuesto. Escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas sobre fechas y cantidades específicas. 1.000 euros el primer mes, repitió lentamente cuando terminé de explicar. Papá, eso sí podríamos manejarlo si Diego consigue esas horas extras que le prometieron en la empresa. Beatriz, quiero que entiendas algo muy claramente. Esta es tu última oportunidad. Si fallan en un solo pago, si se retrasan aunque sea un día, el contrato se cancela inmediatamente y tendrán que marcharse. Lo entiendo perfectamente. Te prometo que no te fallaremos. No me prometas a mí, Beatriz. Prométeselo a tus hijos. Ellos son los que más van a sufrir si esto no funciona. A las 2 de la tarde, toda la familia se reunió en la oficina de Tomás para firmar el nuevo contrato de arrendamiento. Era la primera vez que nos encontrábamos todos juntos desde aquella cena fatídica del martes 15 de octubre. Beatriz lucía demacrada pero decidida. Diego parecía nervioso pero aliviado. Pablo y Sara me miraban con una mezcla de gratitud y esperanza que me emocionó profundamente. Mauricio explicó cada cláusula del contrato con precisión legal, mientras Tomás supervisaba todos los aspectos técnicos. Cuando llegó el momento de las firmas, Beatriz vaciló por un momento antes de tomar la pluma. Papá, antes de firmar esto, quiero decirte algo frente a toda la familia, dijo mirándome directamente a los ojos. Sé que mis disculpas no pueden borrar el daño que te causé con mis palabras. Sé que he perdido tu confianza y que va a tomar mucho tiempo recuperarla, si es que alguna vez lo logro. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Pero quiero que sepas que durante estas 2 semanas he entendido algo que debería haber comprendido hace años. Tú no eras nuestro huésped, eras el pilar que mantenía toda nuestra vida funcionando. No eras una carga, eras nuestro héroe silencioso que sacrificaba su propia comodidad por nuestro bienestar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. He hecho una lista de todas las cosas que hacías por nosotros sin que yo siquiera las notara, y me da vergüenza admitir que la lista ocupa 3 páginas completas. 3 páginas de generosidad que yo interpretaba como obligaciones naturales. Diego asintió, claramente conmovido por las palabras de su esposa. Papá, no puedo prometerte que seré la hija perfecta de la noche a la mañana, pero sí puedo prometerte que nunca más volveré a darte por sentado. Nunca más consideraré tu amor como algo que me debes en lugar de algo que eliges darme. Pablo y Sara observaban a su madre con expresiones de orgullo mezclado con tristeza. Y una cosa más, añadió Beatriz, su voz quebrándose ligeramente. Entiendo que nuestra relación ha cambiado para siempre. Entiendo que ya no confías en mí como antes y que he perdido el derecho a esperar tu generosidad automática. Pero espero que algún día puedas perdonarme lo suficiente como para que podamos construir una nueva relación basada en respeto mutuo real. El silencio que siguió fue profundo y cargado de emociones complejas. Finalmente, me levanté de mi silla y caminé hacia ella. Beatriz, el perdón no es algo que se otorga en un momento específico. Es algo que se construye día a día, a través de acciones consistentes que demuestran cambio real. Puse mis manos sobre sus hombros, mirándola directamente. Pero quiero que sepas que a pesar de todo lo que ha pasado, sigues siendo mi hija. Y estos 2 jóvenes siguen siendo mis nietos adorados. Lo que ha cambiado no es mi amor por ustedes, sino las condiciones bajo las cuales ese amor se expresa. Eso significa que hay esperanza de que algún día puedas volver a confiar en mí. Significa que tienes la oportunidad de demostrarlo. Después de firmar todos los documentos, salimos de la oficina como una familia transformada. No éramos los mismos que habíamos sido antes de esa cena del martes por la noche, pero tal vez
podríamos ser algo diferente y potencialmente mejor. Esa tarde, mientras empacaba mis últimas pertenencias en el hotel para mudarme temporalmente a un apartamento amueblado mientras se completaba la compra de mi nueva vivienda, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante estas 2 semanas intensas. Había recuperado mi dignidad personal, había establecido límites claros sobre el respeto que merecía y había creado una estructura económica que me daba independencia total. Pero también había descubierto que la justicia pura, sin templarla con compasión, podía ser tan destructiva como la injusticia original. Pablo y Sara vinieron a despedirse de mí esa noche. Sus abrazos fueron más intensos y significativos que cualquier abrazo que recordara haber recibido de ellos en años. «Abuelo», me dijo Sara, «sé que las cosas van a ser diferentes ahora, pero espero que sigas siendo nuestro abuelo». «Siempre seré su abuelo, pequeña. Lo que va a cambiar es que ahora todos vamos a valorar más el tiempo que pasemos juntos». Mientras los veía marcharse, supe que habíamos comenzado un capítulo completamente nuevo en la historia de nuestra familia. Un capítulo donde el respeto, la gratitud y la responsabilidad tendrían roles protagónicos. 6 meses después, un sábado soleado de abril de 2025, estaba regando las plantas de la terraza de mi nuevo apartamento cuando sonó el teléfono. Era Pablo, con una noticia que me llenó de orgullo paternal. «Abuelo, tengo algo increíble que contarte. Mamá acaba de hacer el 6º pago puntual del alquiler. No se ha retrasado ni un solo día desde que firmamos el contrato». «Eso es excelente, Pablo. ¿Cómo lo están manejando económicamente?» «Mamá consiguió un trabajo de medio tiempo en una oficina contable los fines de semana. Papá está haciendo horas extras casi todos los días. Y nosotros hemos aprendido a ser más cuidadosos con los gastos. Ya no pedimos cosas innecesarias como antes». La transformación de mi familia durante estos meses había sido notable. Beatriz había cumplido religiosamente con cada pago. Diego había demostrado una ética de trabajo que no sabía que poseía, y mis nietos habían madurado considerablemente al enfrentar por primera vez las realidades económicas de la vida adulta. Mi propio apartamento se había convertido en exactamente el refugio que había imaginado. 120 metros cuadrados de paz y orden, donde cada objeto tenía su lugar y cada decisión era únicamente mía. Los 450 euros mensuales que recibía como copropietario del 30% de la casa original cubrían cómodamente todos mis gastos de mantenimiento. Pero lo más importante era la transformación en mis relaciones familiares. Beatriz me llamaba cada domingo por la tarde, no para pedirme favores o dinero, sino simplemente para conversar y mantener el contacto. Sus palabras habían adquirido un tono de respeto genuino que no había escuchado en años. Diego había comenzado a invitarme ocasionalmente a almorzar, pagando siempre la cuenta él mismo con evidente orgullo. Durante estas comidas hablábamos como 2 hombres adultos, no como un suegro benevolente y un yerno dependiente. El domingo por la tarde, como había sido nuestra rutina durante los últimos 3 meses, Pablo y Sara vinieron a visitarme. Traían sus tareas escolares para hacer en mi mesa del comedor, y yo había preparado merienda para los 3. «Abuelo, hay algo que queremos preguntarte», comenzó Sara mientras mordía una galleta casera. «Mamá dice que el próximo mes el alquiler sube a 1.200 euros. ¿Crees que podrán pagarlo?» Era una pregunta válida. El aumento estaba programado según el contrato que habíamos firmado en octubre y representaría una prueba significativa para las finanzas familiares. «¿Ustedes qué piensan?», les pregunté, curioso por conocer su perspectiva. «Creo que sí pueden», respondió Pablo con confianza. «Papá va a conseguir un ascenso en su trabajo el próximo mes y mamá dice que su jefe está muy contento con su trabajo de fin de semana. Pero más importante que eso», añadió Sara con una sabiduría sorprendente para sus 15 años, «creo que mamá y papá han aprendido realmente a vivir de manera diferente. Ya no compran cosas que no necesitan y siempre hablan de dinero antes de tomar decisiones». Tenían razón. La crisis que había precipitado toda esta transformación había forzado a Diego y Beatriz
a desarrollar habilidades de administración financiera que nunca habían necesitado mientras yo subsidiaba silenciosamente su estilo de vida. ¿Y ustedes cómo se sienten con todos estos cambios?, les pregunté. Al principio fue muy difícil, admitió Pablo, especialmente cuando nos dimos cuenta de que no podríamos tener algunas cosas que dábamos por sentadas, pero ahora, no sé, creo que nuestra familia es más honesta. ¿Qué quieres decir con más honesta? Antes, todos fingíamos que las cosas funcionaban mágicamente, que la comida aparecía en la mesa, que las cuentas se pagaban solas, que la casa se mantenía limpia por arte de magia. Ahora todos sabemos exactamente cuánto cuesta cada cosa y quién hace qué para mantener todo funcionando. Sara asintió vigorosamente. Y mamá ya no se frustra como antes porque ahora entiende de dónde viene el dinero y a dónde va. Dice que se siente más en control de su propia vida. A las 6 de la tarde, después de que los niños se marcharan, recibí una llamada inesperada de Esperanza. Andrés, quería agradecerte por lo que hiciste hace 6 meses, comenzó con voz emocionada. Al principio pensé que estaba siendo demasiado duro con Beatriz, pero ahora veo que era exactamente la lección que necesitaba aprender. ¿Cómo la ves ahora? Completamente diferente, más madura, más responsable, más agradecida. Ayer vino a visitarme y pasó 2 horas ayudándome con las tareas domésticas sin que yo se lo pidiera. Hace años que no la veía tan atenta y considerada. Me alegra escuchar eso, Esperanza. Pero lo más importante es que habla de ti de manera completamente diferente. Antes, cuando mencionaba tu nombre, siempre había un tono de irritación subyacente, como si fueras un problema que tenía que resolver. Ahora habla de ti con auténtico respeto y admiración. Esa noche, mientras cenaba solo en mi terraza observando el atardecer sobre Valencia, reflexioné sobre el camino extraordinario que habíamos recorrido todos durante estos meses. La humillación que había sentido aquella noche de octubre se había transformado en la catalizadora de cambios que probablemente nunca habrían ocurrido de otra manera. Beatriz había necesitado enfrentar las consecuencias reales de su falta de respeto para comprender verdaderamente el valor de lo que había estado recibiendo. Diego había necesitado asumir responsabilidad económica completa para descubrir su propia capacidad y dignidad como proveedor familiar. Pablo y Sara habían necesitado ver a su familia luchar y adaptarse para aprender lecciones valiosas sobre gratitud, responsabilidad y el verdadero costo de las cosas. Y yo había necesitado establecer límites duros para recuperar el respeto que merecía, no solo de mi familia, sino de mí mismo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Beatriz. Papá, quería que supieras que hoy, mientras preparaba la cena, recordé todas las veces que tú cocinaste para nosotros sin que yo te lo pidiera. Y por primera vez realmente entendí lo que significaba ese gesto de amor diario. Gracias por enseñarme, aunque haya sido de la manera más difícil, a valorar lo que realmente importa. Te amo. Sonreí mientras guardaba el teléfono. Habíamos perdido la familia perfecta e idealizada que creía tener antes de octubre, pero habíamos ganado algo potencialmente más valioso. Una familia honesta, donde el respeto y la gratitud no eran automáticos, sino ganados y mantenidos conscientemente cada día. Al mes siguiente, cuando Beatriz realizó puntualmente el pago de 1.200 euros, supe que la lección había sido verdaderamente aprendida. No porque el dinero importara en sí mismo, sino porque ese pago representaba su compromiso de mantener la nueva dinámica familiar que todos habíamos construido juntos. A veces, las palabras más crueles pueden convertirse en los regalos más transformadores si tenemos el valor de responder a ellas con dignidad y determinación. Y a veces, perder temporalmente a tu familia es el único camino para encontrar la familia que realmente mereces tener. La historia había comenzado con una humillación, pero había terminado con una restauración, no de lo que éramos antes, sino de algo completamente nuevo y auténticamente mejor. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.